suceder por minúsculos que parezcan. Y en la imagen venía un oso caminando dentro de una fábrica. Desconozco de dónde sea la imagen, pero díganme quién se imaginó que uno de los riesgos que puedas tener es el ataque de fauna nociva por que estos ejemplares entren a tus instalaciones. Tal vez para algunos sea algo trillado o algo que no, jamás me va a suceder, y menos que en sus ciudades encontremos osos. Pero ¿qué tal si en lugar de osos fuera una serpiente, o fuera un alacrán, o fuera una araña, o una rata? Eso es más real de nuestro ecosistema. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues bueno, colocar sistemas de detección o trampas para la fauna nociva, y vamos a implementar todos esos prerequisitos necesarios para evitar que suceda. Y si ya ingresó o ya se hizo el avistamiento de alguna de estas situaciones, pues aplicamos los prerequisitos operacionales para contener, para hacer una barrera y que no se siga esparciendo por el resto de la empresa. Es un sistema de gestión, también seguridad, sí, cambia el contexto, pero es prácticamente lo mismo. Acá, por la situación más remota o mínima que se les ocurra que suceda, puede suceder y va a suceder. Entonces, si previamente lo identificamos, vamos a estar preparados para esto. Es como lo que nos dice la ley de Murphy. ¿Algunos de ustedes conocen la ley de Murphy? Ok, la ley de Murphy es por ahí algo trillado que nos dice que si algo malo puede pasar, pasará. Y si algo está destinado a fallar, fallará en algún momento. No sabemos cuándo, pero va a fallar. Entonces, si nos preparamos para ese momento, vamos a estar más conscientes y más despiertos. Todo lo que pueda suceder va a suceder. Es como si les dijera, hoy a medianoche, que espero y no, va a llegar un ladrón a su casa y se va a meter y va a buscar su computadora. Entonces escondan su computadora para que no se la lleve. ¿Creen que decirles escondan su computadora es más eficiente a asegura tu puerta? No. Es exactamente la misma lógica. De nada sirve que te diga, por ejemplo, dota de guantes y caretas y lentes y cubrebocas a tus trabajadores si no tenemos un filtro sanitario en el cual detectemos síntomas previos característicos de COVID. Entonces, si yo en la entrada identifiqué que una persona viene con malestar general, escurrimiento nasal, dolor de garganta, problemas o dificultad para respirar, oxigenación o saturación de oxígeno debajo del 90%, eso me está alertando claramente que es COVID, y en lugar de meterlo a trabajar con el equipo de protección personal necesario, pues simplemente lo retiro, porque no nada más va a poner en riesgo al producto, también va a poner en riesgo al resto de trabajadores. Entonces ahí fueron prerequisitos y fueron requisitos operacionales, ambos. La mezcla de estos son más efectivos así los trabajamos de manera independiente. Y por último, tenemos los PSC. Los PSC o puntos críticos de control, potencialmente no inocuos si se cumple. ¿Algunas habían escuchado hablar de esto? ¿De un PSC o punto crítico de control? Yo alguna vez lo escuché en la escuela, pero no sé certeramente a qué se refiere. Ok, no te preocupes. Son nuestros parámetros que debemos controlar dependiendo de nuestro proceso. ¿Son nuestros parámetros principales? Efectivamente, están relacionados con eso. Cuando hablamos del punto crítico de control, PSC, también debemos tener presente el límite crítico. Como veíamos en el criterio anterior, hay límites máximos y mínimos, donde si estamos lo más cercano al máximo o lo más cercano al mínimo, estamos en un límite crítico, que quiere decir que a partir de ese punto ya no es aceptable nuestro producto. Y antes de eso, aún puede ser aceptable de acuerdo a las especificaciones del cliente o al parámetro que estemos analizando, dependiendo de ello. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de bebidas alcohólicas, un criterio de aceptación principalmente en la destilación es la temperatura. ¿Por qué creen? Por la evaporación del alcohol. Efectivamente, por el proceso de destilación. ¿Qué otro compuesto está presente en la destilación del alcohol, además del etanol?
Cuando hacemos la destilación del alcohol, en este caso el alcohol etílico, tenemos dos compuestos presentes, etanol y metanol. Ambos están presentes en la mezcla. La destilación lo que busca es evaporar el metanol presente y demás compuestos no deseados para tener una mezcla más concentrada o más pura de etanol. Entre los factores o las consecuencias que genera el metanol va directamente a los ojos, que nos puede causar la ceguera. Ambas sustancias tienen un punto de evaporación cercano que puede variar entre centígrados o milésimas de centígrados. Están muy relacionadas entre 78 y 79 grados Celsius. No tengo el dato ahorita correctamente, pero están muy relacionadas. Entonces, si yo no controlo mi temperatura o tengo un instrumento que no tiene la suficiente sensibilidad para detectar estos cambios, por mínimos que parezcan, puede que mi destilación no sea correcta y que en lugar de destilar el metanol, destile etanol. Entonces mi mezcla ya es más porcentaje metanol, que es nocivo si es ingerido por los consumidores, a que si destilé el metanol, me deshice de él y mi líquido, o en este caso mi bebida, su porcentaje mayor, que puede ser al 99%, sea únicamente etanol. Entonces, por ejemplo, ese criterio es sumamente importante en la industria de las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque la temperatura en la destilación cambia muchos aspectos y además impacta negativamente en el cliente. Entonces, tener identificado los límites críticos necesarios o pertinentes son importantes, porque si lo excedemos, no vamos a cumplir ya con nuestro requisito. Por lo tanto, se ve afectado el producto y este ya no es potencialmente inocuo, ya es completamente no inocuo. Volvemos al ejemplo de la leche. Si en la leche determinamos nuestro límite crítico de temperatura, que pudiera ser 4 grados Celsius, y la temperatura de la leche aumentó hasta los 5 grados, puede que esté dentro de mi parámetro. Habrá que determinar muchos aspectos. Ahorita vamos a decir que dentro de 5 es aceptable, pero si llegó a 5.1, 5.2, vamos entonces a determinar hasta qué décima es tolerable y a partir de qué punto ya este producto no puede ser aceptado porque se rompió la cadena de inocuidad que teníamos considerada para su implementación o su elaboración del producto. Entonces, los puntos críticos son esas etapas donde vamos a aplicar las medidas de control para prevenir o reducir un problema mayor que está relacionado con la inocuidad. Y lo que vamos a hacer es que si, por ejemplo, mi límite máximo es 4.5 grados Celsius y yo ya voy en 4.3, pues si yo ya lo identifiqué en 4.3, no me voy a esperar a llegar a 4.5. En ese momento, en 4.3, busco los medios necesarios para disminuir rápidamente la temperatura y evitar que se salga de parámetro, que es algo muy común que sucede, por ejemplo, en el suministro de la cadena de frío, que algunos autotransportes no realizan el correcto mantenimiento a sus unidades y durante el trayecto en carretera nunca identificaron el termostato o la máquina frigorífica, el condensador ya no funcionó, se rompió la cadena de frío, después se reactivó y el producto llegó en la temperatura idónea hacia su destino, pero hubo antes de, en el inter, distintas variaciones bruscas en la temperatura. ¿Cómo podemos detectar esas variaciones bruscas de temperatura? Pues con un registro, ¿no? De, no sé, cada cierto tiempo, ver, por ejemplo, cada hora, ir a checar temperatura y si ya empieza como a haber una diferencia entre una hora y otra, entonces algo está pasando, ¿no? Ok, pero supongamos que tú vas en la carretera, bueno, el chofer, el conductor del tráiler va en la carretera y él pues le sigue derecho hasta que llegue, no para.
Pues con algún tipo de sensor. Efectivamente, tenemos a nuestra disposición una amplia gama de registradores de temperatura o de termómetros o inclusive, se me fue el nombre, termógrafos. Tenemos termógrafos de distintas funciones, que hay inclusive algunos que son USB, otros son digitales, otros es un termómetro como el que viene en las pastillas de, creo, si mal no recuerdo, Snacks, que es como un termómetro que te pones en la frente y va cambiando de color. O tenemos termógrafos inclusive que nos dan la ubicación GPS para saber dónde estaba cuando se disminuyó la temperatura. Existen un sinfín, pero tenemos ahora sí la tecnología a nuestro favor para evitar llegar a los puntos críticos, para evitar superar estos límites. Entonces, excusas va a haber muchísimas, pero son más las soluciones que tenemos y que podemos implementar para evitar perder la inocuidad de nuestros alimentos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces, en sí, los puntos críticos van a depender del proceso, ¿no? De la operación. Efectivamente. Sí, porque como veíamos, no es lo mismo, ahorita que no he soltado el ejemplo de la leche, que es la temperatura, a que si hablamos otra vez, por ejemplo, ahí en la imagen de la derecha, que estamos viendo galletas, que en ese caso pudiera ser en lugar de la temperatura, que sí es importante en el horno, que pudiera ser el tiempo de residencia dentro del horno. Tal vez la temperatura la puedo mantener. ¿Qué es lo que puedo hacer? Acelero la velocidad de mi banda para disminuir el tiempo dentro del horno y obtener esa consistencia deseada o ese característico crujir de mi galleta. Dependiendo del alimento o lo que estemos manipulando, es el parámetro que determinaremos crítico. No sé si quieren poner otro ejemplo y ya soltamos el de la leche. Yo con todo gusto. No, está bien ese. Sí, sí les quedó claro entonces, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces lo podemos interpretar como los puntos críticos de control serían puntos importantes a controlar. Efectivamente, los más trascendentales. Ajá, para reducir un problema mayor. Efectivamente, es decir, evitar pasar nuestro límite. Ok. Y entonces, cuando nos estamos acercando al problema, vamos a tomar acciones correctivas o vamos a implementar correcciones, que lo que se busca es manipular nuestro producto o esa situación para regresarlo a su estado deseado. En este caso, regresarlo a la temperatura debajo de los 4 grados Celsius que me asegure la correcta, o más bien el correcto almacenamiento de ese producto que es la leche.